Recordarán ustedes que hemos estado estudiando Lucas capítulo 11 y en esta mañana llegamos al capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y si bien es cierto, a lo largo de nuestra trayectoria por el capítulo 11 hemos podido observar, hemos podido encontrar y ubicar claramente la oposición al ministerio de Jesús. Hemos podido ver cómo existen estos opositores que, lejos de estar buscando situarse bajo la autoridad de Jesús, lo que anhelan y lo que buscan es oponerse. También sabemos que entre esa multitud están aquellos que buscan honrarle, ¿verdad? Y los intérpretes de la ley, estudiábamos la semana pasada, y los fariseos son aquellos que están constantemente buscando la manera de acecharle. De hecho, la semana pasada culminábamos en el verso 54, donde dice Lucas, cuando salió de ahí, versos 53 y 54, los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Y estudiábamos la semana pasada que la actitud de estos hombres realmente es estar en fila, prácticamente como si fuera una red, buscando cómo encontrar palabras para cazarle. Ahora les decía yo, estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de la autoridad divina. Estamos hablando de aquel que gobierna por sobre todas las cosas. No estamos hablando de cualquier persona, sino estamos hablando del Dios del universo. Y lo que podemos nosotros detectar a lo largo del capítulo 11 es que Jesús muestra una paciencia y un amor para con ellos, aún sabiendo su corazón egoísta, ¿no? Su corazón enfocado en la soberbia. De hecho, si prestamos atención y recordamos un poco el contexto, podremos también de igual manera situarnos y recordar en cómo es que, sin importar lo que Jesús estuviera haciendo, la obra que estuviera haciendo para beneficio de la iglesia, para beneficio de las personas, ellos encontraban una manera para mostrar no solo incredulidad, pero oposición completa. Y tal vez para algunos, conforme vamos leyendo el capítulo 11, llega un momento y un punto donde decimos, bueno, creo que ya fue suficiente. La manera en que Jesús se ha opuesto, la manera en que Jesús ha hablado en contra de los fariseos, de los intérpretes, de los escribas, ya han sido muchas llamadas de atención, ya han sido muchas palabras en su contra. Y ahora vemos en nuestra Biblia el capítulo 12 y si prestan atención, comienza nuevamente este capítulo, pero no como un nuevo inicio con un tema completamente diferente, sino que nuevamente nos enfocamos en esa realidad y en ese pecado que tanto daño hace y que en el caso concreto de ellos, los escribas y los fariseos, tanto practicaban. Así que en esta mañana estudiaremos los primeros 3 versos del capítulo 12. Lucas capítulo 12, versos 1 al 3. Y vamos a estudiar en esta mañana 2 realidades de la hipocresía que nos deben de conducir a evitarla y a honrar a Dios. 2 realidades de la hipocresía que nos deben conducir a evitarla y a honrar a Dios. La primera realidad es el daño. El daño. Y la segunda realidad es el desenlace. Hoy dividiremos nuestro pasaje en el verso 1 y lo estudiaremos bajo el encabezado del daño de la hipocresía, y en el verso 2 y 3 el desenlace de la hipocresía. Verso 1 del capítulo 12. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Wow. Les decía yo hace un momento,
pensamos que después de avanzar por todo el capítulo 11 y aún todas las llamadas de atención que Lucas, ya inspirado por el Espíritu, nos ha permitido leer a lo largo de su evangelio, todas esas oposiciones de los fariseos y los escribas, todas esas llamadas de atención, todos esos ayes, pensamos que tal vez ya hubiesen sido suficientes, pero no. Nuestro Señor Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La descripción del pasaje, lo vemos en el verso 1, nos hace pensar que aunque Jesús estuviera dando enseñanza clara, enfática y aún opuesta a las autoridades religiosas de aquel momento, las multitudes venían, las multitudes aumentaban. El Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el máximo, el último profeta, el Salvador del mundo, estaba ahí pregonando las buenas nuevas de salvación y haciéndole ver a la gente la realidad de su situación espiritual y la necesidad de poder poner su fe no en los hombres, sino en aquello que ellos habían atestiguado, que habían escrito con respecto al Mesías que vendría. La gente estaba deseosa de escuchar y por supuesto de ver los milagros. Vean ahí conmigo el verso 1. Al grado que se atropellaban unos a otros. La idea en el original es que la gente se estaba pisando. Entonces eran tantos, era tanta la cantidad de gente allá a su alrededor que ya se estaban pisando los unos a los otros. Y Jesús, dice Lucas, más o menos a la mitad del verso 1, comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Discípulos en plural, hablamos de aquellos seguidores de Jesús. Y sabemos que a lo largo del ministerio de Jesús hubo aquellos que estuvieron cercanos escuchando, pero otros que no eran verdaderamente discípulos, sino que en la primera oportunidad se iban. Ahora yo te pregunto, claro que ya sabemos, ya leímos el verso 1, sabemos lo que Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Pero yo te pregunto, ¿por qué Jesús habría de dar una instrucción de este tipo? El texto nos dice que primeramente se dirige a sus discípulos. Tú y yo sabemos que los fariseos son los malos de la historia, ¿verdad? Tú y yo sabemos que los intérpretes de la ley, que los escribas, los opositores, los enemigos del Señor son los malos de la historia. Te pregunto yo, ¿no eran los fariseos ya suficientemente perversos y malos? ¿Por qué es que Jesús tendría que recordarles o instruirles nuevamente a que evitaran sus enseñanzas? ¿Por qué? Si son los malos, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué había en ellos, te pregunto para poder meditarlo, que fuera a ser tan tentador para ellos? ¿O por qué es que Jesús vería la necesidad de que sus discípulos tengan que estar atentos a esto? A veces nosotros desde pequeños, ¿verdad? Tenemos esta situación en la que tenemos curiosidad de muchas cosas y vemos que hay niños, hay pequeñitos que tienen esa curiosidad por tocar la plancha, ¿verdad? Y está esa curiosidad de tocar la plancha, de acercarse, de tocar el sartén, ¿verdad? Con la estufa prendida. Y decimos: no lo hagas. O a lo mejor nos dijeron a nosotros, ¿verdad? No lo hagas, no te acerques, no te acerques. Y por una parte dice uno, ¿qué tiene de tentador, ¿verdad? Tocar la plancha o acercarse al sartén. O sea, ¿por qué es que quisiéramos hacerlo tanto? ¿Por qué? Y nosotros, por más de que a lo mejor repetimos, no lo hagan, pues lo hacen. Y luego decimos, bueno, así se aprende, ¿verdad? Uno tiene que caer en esos errores para aprender. Pero buscamos prevenir a los pequeños, a los niños, a aquellos que no saben, a que se alejen del peligro. Y es interesante porque de alguna manera, por más de que les recordamos en ocasiones, pues caemos. Aún a veces, tal vez en nuestra edad adulta, nos sucede que se nos aconseja de cierta manera, vemos a lo largo de la escritura, pensamos que tenemos la razón, queremos hacer las cosas a nuestra manera y al final sufrimos las consecuencias de esto. Nuestro Señor Jesús ve en los discípulos, ve en la audiencia, ve en estos que están cercanos a Él la necesidad de poder decirles: no sigan el ejemplo de estos. Porque, mi hermano,
se veía tentador esa vida. Porque esa vida respetable, porque esa vida elegante, por así decirlo, de buenas obras por fuera, de buen vestido, esa vida parecía seducir a las personas. En un sentido como lo es la plancha y el sartén para los niños pequeños, ¿verdad? Parece ser muy tentador. Y Jesús toma el tiempo para instruir a sus discípulos. Vean y consideren el amor y la paciencia para hacerles ver, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Finalmente, en pocas palabras y en un razonamiento muy humano y simplista. No todo eso que ven ustedes con sus ojos es aquello que Dios ve. Aquello que los apantalla y que les parece un atractivo espectacular, no es la realidad. Es precisamente esa la batalla que tenemos ahora con la influencia de los medios de comunicación, la influencia que sufrimos o que vivimos en las redes sociales. Se nos proyectan realidades que no van acorde con la realidad. Se nos presentan fotos, imágenes, escenas que no van acorde con la realidad. Que sabemos que para un momento podemos sonreír y podemos hablar cosas muy lindas, pero en el momento que se apaga la grabación, que deja de grabar la cámara, la realidad puede ser muy distinta. Y a veces nosotros mismos tenemos que recordar a nuestro corazón que huya de esa tentación de querer aparentar ser algo que no es, o vivir por momentos en nuestra vida aparentando o viviendo una realidad que no corresponde. Les pregunto yo, ¿ustedes creen que estas personas que se paran frente a la cámara y que hablan por momentos tan bonito y tan sonrientes, ¿ustedes creen que en ese momento la están pasando muy mal? Es decir, ¿creen que están disfrutando o no lo que hacen? Seguro que lo disfrutan. Seguro que lo disfrutan también porque ven que eso reditúa en seguidores y eventualmente en dinero. Los fariseos en aquel momento estaban tan envueltos en su realidad que seguidores tenían influencia, los asientos en la sinagoga, saludos en las plazas, como lo hemos estudiado en el capítulo 11. En otras palabras, era esa influencia sobre las personas que era atractiva, que era lo que decíamos. En una situación en nuestro estado carnal es lo que la carne desea. Mis hermanos, con cuánta paciencia Jesús viene con sus discípulos y les dice nuevamente, guárdense. Y ese mismo recordatorio viene a nuestra vida hoy. Y como lo hemos visto, tal vez no se trata de fariseos, como se vestían en aquel tiempo, y esa posición religiosa, lo que tanto admiramos y anhelamos. Pero ¿qué tal es esa influencia? ¿Y qué tal es ese reconocimiento? ¿Y qué tal es la popularidad? Algunos dirán, bueno, no me importa mucho, yo no cojeo por ese lado. No. A final de cuentas, todos esos frutos tienen una raíz en el pecado del egoísmo y el orgullo. Y créeme, hermano, el fruto se puede manifestar de otras maneras, pero la raíz es exactamente la misma. Y es esa lucha que llevamos cada uno de nosotros. Cuando hablamos del daño de la hipocresía, tenemos que centrarnos y ir directamente a la raíz, porque no se trata de estar cortando frutos y cambiando externamente. Pues si de algo eran expertos los fariseos, si de algo son expertos aquellos que se presentan ante una cámara con miles de seguidores, es a poner su mejor cara, su mejor sonrisa, su mejor actitud cuando comienza a grabar esa cámara. Guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos es un imperativo, implica estar en estado de alerta, estar en guardia, ser precavido. Y cuando se nos habla de estar preparados o de estar precavidos o de estar en guardia, implica que inevitablemente habrá momentos donde nuestros brazos flaquean, donde nuestros brazos, nuestras manos, nuestro enfoque tal vez no está en el lugar. Piensa tú en un vigilante, piensa tú en un guardia. Aquellos que de alguna u otra manera a veces tienen la fama de quedarse dormidos en la noche. Bueno, nosotros tenemos que evitar el quedarnos dormidos en la noche, el evitar bajar la guardia y el estar atentos
a lo que se presenta frente a nosotros, porque de alguna u otra manera, tal y como estos fariseos y escribas e intérpretes solían presentar una vida muy atractiva a los ojos de los hombres, hoy en día a nosotros también se nos presentan y vidas y ejemplos que parecen ser muy atractivos, pero que no necesariamente están fundados o cimentados en la verdad. Dice nuestro Señor Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos. Esta pequeña porción de masa fermentada, ¿no? La levadura. Esto que se guarda para poder hacer fermentar la siguiente tanda, la siguiente masa que tenemos preparada para el pan. Y como sabemos, esta levadura se utiliza precisamente para que el pan crezca, para que se esponje, para que no quede duro, no quede como si fuera una tortilla gruesa, una galleta. Y sabemos, por lo que hemos estudiado y la manera en que se utiliza esta ilustración de la levadura, que es un poco, tan solo un poco, una pequeña porción de esa masa fermentada, la que puede influir, la que puede influenciar, la que puede tener un efecto grande sobre otras cantidades, sobre grandes cantidades. Y aunque parezca insignificante, esa levadura, esa pequeña parte, cambia por completo. No solo eventualmente el sabor y la textura y el tamaño, pero desde dentro se van realizando cambios que permiten que nuestros ojos puedan visualizar, wow, lo que está pasando. Hasta que toda la masa se vuelve igual. La levadura de los fariseos, Jesús no la deja al aire, sino que la define y nos dice qué es, ¿verdad? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es, vean conmigo ahí el verso 1, la hipocresía. La hipocresía. Y aquí es donde no podemos de igual manera hacernos a un lado y buscar nuestra propia comodidad, sobre todo instruye de una manera tan clara lo que esto significa. Mis hermanos, en el contexto grecorromano, un hipócrita era un actor. Es una persona que usaba una máscara y tanto sus palabras como sus acciones representaban el comportamiento de un personaje. Era un término conocido en el contexto del teatro, de los dramas griegos de aquel tiempo. Lo que sucedía es que un mismo actor se iba cambiando de máscara, de manera que iba personificando diferentes papeles o roles. Cambiaba de personaje. Y uno sentado desde la comodidad de su asiento, evidentemente no tan cómodos como los de ahora, pero en aquel tiempo, disfrutaban, por así decirlo, de la obra, de lo que estaba sucediendo, y pues para ellos era muy convincente la labor que el actor estaba haciendo, jugando o realizando su papel. En pocas palabras, este actor, o esta definición de donde tenemos la palabra hipócrita hoy, y el contexto en el mundo grecorromano, es pretender algo que no eres, es fingir. Y el texto nos habla de una relación entre los fariseos y la hipocresía, por lo que esta conexión es la que da lugar a nuestro entendimiento de lo que realmente significa la hipocresía. En otras palabras, la hipocresía requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Y algunos tal vez desarrollan mejor esa habilidad, a mayor o menor escala. Pero es a medida que esta habilidad se va desarrollando y a medida que uno empieza a evaluar los resultados, que uno va tomando mayor comodidad, fuerza, seguridad y como que se va dando aumentos, ¿verdad? Mira, ya impresioné a 1, ya impresioné a 2, ya puedo subir escalando. Como todo pecado, poco a poco. ¿No hemos escuchado ya esto? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No es precisamente esto lo que nuestro Señor Jesús nos dice? Guárdense de la levadura de los fariseos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Y vamos a hacer un recorrido rápido por al menos 4 pasajes aquí en el Evangelio de Mateo. Así que vamos a estar avanzando poco a poco para seguir evaluando la magnitud del daño de la hipocresía.
Capítulo 6 de Mateo. Verso 1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando deis limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad digo que ya han recibido su recompensa. La palabra hipócrita se utiliza aquí y es muy clara y es muy evidente en el sentido que entendemos que lo que está buscando llamar a la audiencia, lo que está en el Sermón del Monte, lo que forma parte esencial de la vida de aquellos que procuran ser seguidores de Cristo, procuran vivir una vida que le honre a Él, es precisamente de saber que hay un Padre que está en los cielos. Lo estudiábamos hace un momento en la escuela dominical. Lo leíamos en la lectura bíblica en esta mañana. Hay un Señor que todo lo ve, que todo lo observa y que en un momento a otro nos puede tirar el teatrito para abajo. Que como hijos de Dios nosotros sabemos que hay un Padre que está en los cielos y que lejos de yo enfocarme en practicar mi justicia para obtener el reconocimiento o el aplauso de los hombres, sé que hay alguien que observa todo. Lo leíamos en esta mañana en la lectura bíblica, ¿recuerdan? No hay nada que esté escondido delante de Él. Y Él en cualquier momento puede permitir que vengan situaciones a nuestra vida para hacernos recapacitar, para hacernos ver nuestro pecado. ¿Qué no hemos afirmado en varias ocasiones lo que el autor a los Hebreos dice? El Señor al que ama, disciplina. Él está en los cielos. Y por eso Jesús dice, verso 2, por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. Una cualidad que vemos de la hipocresía es que busca precisamente ser alabado por los hombres. Busca poder recibir el reconocimiento y el aplauso de los hombres. Su recompensa, como lo dice Jesús al final del verso 2, su recompensa ya está clara, ya está dada. Es recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Se siente bien, ¿verdad que sí? Mis hermanos, se siente tan bien que por eso es que Jesús tiene que recordarle a sus discípulos en diversas ocasiones que no sigan el ejemplo de los fariseos. Es tentador, ¿verdad? Claro que lo es. Anhelamos en muchas ocasiones, caemos en esos momentos donde anhelaríamos un poco más de influencia, un poco más de seguidores, un poco más de aplausos, un poco más de reconocimiento. Está nuestra vista muy nublada, pues nuestro Padre que está en los cielos, quien todo lo ve y todo lo observa, está en control de todo. Y lejos de querer vivir complaciendo o para la audiencia de muchos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, vivimos para la audiencia de una persona, y ese es nuestro Padre Celestial. Verso 16 del mismo capítulo 6. Verso 5, perdón. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Y verso 16. Y cuando ayunéis, no pongáis una cara triste como hacen los hipócritas, porque ellos se desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Verso 2 del capítulo 6, verso 5 del capítulo 6 y verso 16 del capítulo 16 tienen mucho en común, ¿te das cuenta? No solo que se nos repite la palabra o se nos describe la actitud hipócrita, sino que también encontramos que hay una recompensa. Mis hermanos, una vida hipócrita tiene su recompensa. Pero hermano, estamos hablando del daño, sí. Pero si no fuera tentador esa vida, no la practicaríamos, no la buscaríamos. Si no fuera tentadora esa vida, Jesús no hubiese tomado tanto tiempo para poder estar con sus discípulos, alertándoles precisamente de no seguir esa vida. Sí trae beneficios, pero esos beneficios o aquello tan lindo, véanlo ahí, es que los hombres puedan ver, que los hombres puedan alabarles, que los hombres puedan recompensarles. Ahí está la recompensa de ellos.
¿Cómo puede ser eso un daño? Porque a mayor medida que buscamos la recompensa de estos hombres, nuestro corazón se va desviando de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no hay mayor daño para tu alma que el que nuestra conciencia sea cauterizada por el engaño del pecado. No hay mayor daño para tu alma que vayas en un camino directo al mismo infierno por estar buscando el honor, el reconocimiento de los hombres y no el de Dios. Es algo serio. Y es un daño terrible, no irreversible, por supuesto. El Señor puede hacer un milagro, pero los elogios, los comentarios, los aplausos, el consejo humano puede llevarte a sufrir consecuencias muy terribles. Mateo capítulo 7, verso 5. Hipócrita. Un capítulo adelante, ¿verdad? Les comenté que vamos a ver 4 pasajes en Mateo. Vamos a avanzar así un poquito en orden cronológico, si lo queremos ver así. Capítulo 7, verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar, dice la Biblia de las Américas, la mota del ojo de tu hermano. La paja del ojo de tu hermano. Lo que la hipocresía causa en nuestras vidas, al inflar nuestro ego, al recibir la recompensa y el reconocimiento del hombre, al sentirnos buenas personas, nos van elevando hasta el nivel donde podemos observar o somos capaces de ver los defectos de todos. Y nos hacemos inmunes y, como les decía, nuestra conciencia cauterizada a no poder ya más evaluar y ver lo que hay en nuestra vida. Jesús los llama hipócritas. Jesús los llama actores, aquellos que fingen. Tú no estás preocupado por el bienestar de tu prójimo. Tú no estás practicando un amor genuino, lo estudiamos en la escuela dominical. Cuando tú vienes con esa actitud buscando acusar a tu hermano y no eres capaz de poder meditar en tu propio corazón. Tu actitud, tus palabras, tu manera de expresarte, eso no está hablando de una persona que está realmente preocupada por honrar a Dios primeramente con su vida y por supuesto esto involucra sus palabras. Lo estudiamos también en esta mañana. Cuídate, no seas hipócrita. Así lo llama nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Nuestro Señor Jesús otra vez. Recordarán ustedes, la semana pasada estuvimos leyendo de esta realidad también de los hipócritas, de los escribas, que, bueno, sí, hipócritas también, pero escribas que estaban añadiendo cargas pesadas a las espaldas del pueblo. Y en uno de los pasajes que habla de ese mismo punto, en Mateo capítulo 15, o que son de los pasajes paralelos, vemos en el verso 2 del capítulo 15 de Mateo esta pregunta que estudiábamos la semana pasada. ¿Por qué tus discípulos, les preguntan escribas y fariseos, quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Y estudiábamos la semana pasada que esto era una tradición que iba más allá de la ley de Dios y lo que buscaba era precisamente poder presentar elementos para juzgar a los demás y no tanto situarse en la realidad de honrar al Señor, no situarse bajo el compromiso de glorificar a Dios, sino con el compromiso más enfocado en que los hombres cumplan con aquello que yo ya estoy realizando. Ellos añadían tareas. Y ven el verso 7. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hemos podido observar en Mateo capítulo 6 cómo el hipócrita es aquel que está buscando el reconocimiento de los hombres. ¿Recibe recompensa? Sí la recibe. Hay un reconocimiento de los hombres porque su máximo esfuerzo y su deleite está ahí. Por eso comenzábamos orando en un inicio de cómo lo que acabamos de cantar antes de comenzar nuestro tiempo en la palabra, si realmente es algo que es algo real en nuestras vidas, ¿no? El anhelar estar con Él. O si nuestro corazón realmente está más enfocado
en estar en esta tierra, gozar de los placeres de esta tierra, recibir la recompensa en esta tierra. Los hipócritas encuentran su mayor gozo aquí. Y Jesús les dice: hipócritas, Isaías profetizó muy bien de vosotros cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Otra vez, hermanos, a Dios no podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Nuestras palabras pueden decir una cosa, pero nuestro corazón puede estar en otra situación completamente diferente. Como sucede muchas veces los domingos, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede estar aquí presente, pero nuestra mente puede estar en cualquier cosa, menos aquí. No, hermanos, prestemos atención a la palabra, porque necesitamos ser examinados por ella. Y porque una vida hipócrita, porque una vida que se jacta y que encuentra placer en la alabanza de los hombres, es un peligro para todos nosotros. Es un peligro para todos nosotros. No solo para algunos, no solamente para los jóvenes, no solamente para los adultos, no. Es un pecado que busca destruir y aprisionar tu alma. Y Jesús les alerta en varias ocasiones. Cuando llegamos a Mateo capítulo 23, ya hemos venido también a este pasaje en ocasiones anteriores, pero es, mis hermanos, los 8 ayes contra los escribas y fariseos. Y a la luz de lo que leemos en Mateo, podemos observar cómo una y otra vez Jesús los llama hipócritas. Verso 13 del capítulo 23 de Mateo. Hipócritas, escribas y fariseos, cerráis el reino de los cielos, ni ustedes entran ni dejan entrar. Verso 14, hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos, devoráis la casa de la viuda. Hipócritas, verso 15. Insensatos, ciegos, guías de ciegos. Vean ahí conmigo el verso 23. Hipócritas. Verso 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Con cuánta facilidad nosotros no poseemos también esa habilidad de fariseo. Buscando la falla, buscando la falta en mi hermano. Así como estaban los fariseos y los escribas en nuestro contexto de Lucas 11, en fila buscando cazar cómo hacerle caer, cómo hacerle ver que no es tan bueno como dice. Cómo estar buscando la paja en el ojo de mi hermano. Es una actitud hipócrita. No estoy interesado en su bien. Estoy interesado en su mal. Estoy interesado en destruirle y en verme yo como superior. A Dios no podemos engañar. Suceden muchas situaciones, muy buenos para juzgar. Como a mí no me gusta cierta cosa, como a mí no me parece, pues fácilmente yo puedo hacerle ver que porque está mal o porque está bien. Me gustan mucho las manzanas, un ejemplo. Me gustan mucho las manzanas, yo no tengo problema, como muchas manzanas. Y veo a mi hermano que no le gustan las manzanas. Y yo empiezo, es que ¿por qué no comes manzanas? Para cuidar tu cuerpo, tu vida, pues que no hay un dicho que una manzana al día te ayuda para tener al doctor alejado y cuidar tu salud. Una manzana. No, hermano, es que tú estás pecando porque no estás cuidando tu cuerpo y no estás comiendo una manzana como yo. Y bueno, es un ejemplo muy simple, pero se trata de como hay algo que a mí me sale muy bien y que va acorde con mi perspectiva de cómo cuidarme, pues fácilmente yo puedo estar juzgando a los demás porque no están haciendo lo que yo hago. Los fariseos eran expertos en eso. Me sale muy bien esto, logro mis resultados, la gente me reconoce, entonces yo empiezo a juzgar y a culpar a todos aquellos que no actúan como yo actúo, que no les gustan las cosas que a mí me gustan. Pero lejos de estar preocupado por su bien, por su bienestar espiritual, por parecerse más a Cristo, estamos más preocupados por criticar, por juzgar. Y todo esto bajo una careta de piedad. En otras palabras, actuando de manera hipócrita. Ellos, los escribas, los fariseos, pasaban por un alto lo que realmente significaba, pasaban por alto lo que realmente significaba un compromiso con la palabra y un amor a Dios.
pero todas las obras externas, ellos las tenían aprendidas y de memoria. Por eso es que Jesús les dice así. Verso 25, ustedes limpian el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de robo. Hipócritas. Verso 28, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 28 de Mateo 23. Ese es el diagnóstico, en palabras de Jesús, en palabras de nuestro Señor, de lo que es un hipócrita. De la recompensa que recibe el hipócrita, pero también de la realidad del corazón del hipócrita. Y de cómo Dios ve eso. Y de cómo Dios no puede ser burlado. Thomas Brooks, un puritano, hablando acerca de la hipocresía, dice lo siguiente, y cito, el yo es el único aceite que hace girar las ruedas del carro del hipócrita en los asuntos religiosos. Fin de la cita. El yo es el único aceite, dice él, que te permite estar viniendo todos los domingos a la iglesia y que siga girando la maquinita y sigues guardando las apariencias. Porque lo que estás interesado es tu reputación, porque lo que está interesado es tu nombre, porque lo que está interesado es lo que otros van a decir, porque finalmente lo más importante para ti, ¿qué es? Como hipócrita, la recompensa de los hombres. Y todos podemos caer en eso, hermanos. Querer aparentar una cosa aquí y ser algo diferente en nuestro contexto de trabajo, en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo en nuestro hogar, con nuestros hijos. Podemos estar viviendo esa doble realidad. Y es que normalmente a veces la palabra tiene una connotación tan fuerte que cuando hablamos de hipócrita, a lo mejor lo que se nos viene a la mente es infidelidad, ¿verdad? Y casos graves de engaño en el contexto del matrimonio. Sí, es un hipócrita porque estaba viviendo con muchas mujeres. Ese hombre vivió y pensamos siempre en esos escenarios donde decimos, pues yo estoy bien. Ese sí es hipócrita. Te invito a que vayamos juntos a la carta de Pablo a los Gálatas para que podamos observar que la hipocresía es un pecado latente para ti y para mí. Y cómo si nos descuidamos, todos podemos caer ahí. Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y Pablo en esta carta, por supuesto, buscando pregonar la realidad de la justificación por la fe, exaltar la obra de Cristo. Y por supuesto, un apóstol de los gentiles, buscando dar testimonio de lo que el Señor está haciendo. Vean lo que sucedió con Pedro y Pablo. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tal vez algunos dirán, oye, este Pedro, mira, niega a Jesús y ahora andaba de hipócrita también. Y a veces lo leemos desde una perspectiva muy apartada.
Y de la misma manera como decimos los fariseos, los escribas, hipócritas, ¿quién les hacía caso a esa gente? Pedro, yo nunca voy a ser un Pedro, yo nunca negaría a Jesús. Mis hermanos, hagamos a un lado todas esas ideas, todo ese orgullo, que adentrémonos en el contexto de la verdad, de la palabra. Pedro, un hombre como tú y como yo, que tuvo la oportunidad de seguir al maestro, escucharle, aprender, y también siendo apresurado por su carácter, sus palabras, su manera y su impulsividad, comprometiéndose a algo que falló, como tú y como yo fallamos. Pero él encontró gracia y lo vemos convertido en un tremendo predicador. Grandes milagros hizo el Señor por la mano de los discípulos, incluido Pedro, aquel que le había negado. Pero conforme pasa el tiempo, nos encontramos en que Pedro, lejos de ser esa imagen perfecta o ese superhéroe, también pasa por luchas y dificultades, y en este caso concreto, temor al hombre, ¿verdad? Si prestamos atención al contexto, y lo repetimos nuevamente, lo que sucede es que Pedro viene a Antioquía, y Pablo dice, yo me tuve que oponer a él. Pero ¿qué fue lo que estaba haciendo Pedro para que dos discípulos, que dos apóstoles tuvieran que arreglar las cosas? Pues lo que estaba haciendo Pedro es que él ya había entendido que el evangelio había sido predicado a los gentiles. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y él ya vivía en esa libertad de saber que no se trataba de un ritual de la ley, sino que se trataba de poder agradecer al Señor y saber que todo lo que Él provee viene de su mano. Y por lo tanto, lejos de rituales físicos o de ciertas alimentación o provisión en la alimentación, los gentiles también eran invitados a ser hijos de Dios. No por un acto como la circuncisión, sino por la fe en Cristo Jesús. Pedro ya lo había entendido, pero cuando viene y come con los gentiles, la está pasando, gracias a Dios, ahí mucha unidad, seguramente un tiempo muy, muy hermoso. En eso vienen los judíos, dice. Porque dice que antes de venir, algunos de parte de Jacobo, antes de venir los judíos, él estaba comiendo con los gentiles. Pero cuando vinieron los judíos, Pedro empezó a apartarse y a retraerse porque tenía miedo precisamente de la opinión de los judíos, de la circuncisión. Y Pablo lo define, vean ahí la claridad en el verso 13. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Pedro empezó a temer más el rechazo de los judíos, el quedar mal con los judíos, en lugar de vivir para la gloria de Dios en la libertad y realmente acorde a la gracia del Señor. Pedro, tú siendo judío vives como gentil y no como judío. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a vivir como los judíos? Aún Bernabé fue arrastrado con el temor al hombre. Mis hermanos, sabemos y debemos reconocer que somos débiles. Y la hipocresía, por más fuerte que pueda sonar, por más pecado horroroso que digas, nunca lo cometería. Todos podemos ser blanco fácil. Porque en un corazón soberbio, orgulloso, que no se somete a la voluntad de Dios y que no procura vivir en temor reverente, siempre va esa tentación continua de ser jalado por la aceptación de la gente, por lo que la mayoría quiere. La palabra de Dios es viva, es eficaz y nos presenta que hay un daño muy tremendo. Un daño que, si bien es cierto, puede traer reconocimiento, aplausos y risas, ¿verdad? Sonrisas, dinero tal vez, felicidad momentánea, tiene un desenlace terrible. Verso 2 y verso 3. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Regresamos a Lucas 11. Nada oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado.
Dice Salomón en Eclesiastés. Muchos de ustedes, a lo mejor los que estuvimos, ¿verdad?, en retiros de jóvenes, se nos hablaba mucho de Eclesiastés 12, la parte final, porque eran nuestros pasajes, ¿no?, tan comunes de alégrate joven en tu juventud. Bueno, conforme culmina, y precisamente todo esto visto a la luz de que hay un Dios que gobierna por sobre todo. Y es así como culmina Eclesiastés en el capítulo 12, verso 14. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay nada encubierto. El desenlace de la hipocresía, verso 2 y verso 3, es que el reconocimiento público, que los aplausos van a tener un fin. Todo eso va a llegar a un final. Nuestros grandes logros en la tierra, nuestra grande cantidad de éxitos en la tierra, nuestras grandes lecciones aprendidas, fiestas, alegrías, van a tener un fin. Porque la recompensa de la hipocresía es algo temporal, es algo vano, es algo pasajero. Y hermanos, es algo sin importancia a la luz de la eternidad. Veamos que el énfasis está en toda palabra dicha en la oscuridad, todo lo susurrado, todo lo proclamado de manera silenciosa, por así decirlo, todo aquello que ha sido hablado en secreto, todo eso va a ser proclamado, todo eso va a ser visto delante de los ojos de Dios. ¿No traería eso temor a tu corazón y a mi corazón? El pensar que delante de Dios todo está descubierto. Mis hermanos, si bien es cierto, debe traer un temor a nuestro corazón, también un descanso para nuestras almas, de que no tenemos que fingir delante de Él. No tenemos la necesidad de fingir. ¿Quién será el que manifieste y el que descubra todo esto? El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 13, Hebreos 4:13 nos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo. No hay de qué preocuparse en ese sentido. Descansa en que delante de Dios no hay careta, máscara que le nuble o le opaque su visión de lo que hay en tu corazón. No lo hay. No lo hay. Y por lo tanto hay que prestar atención a esto. Y por lo tanto debemos de ser muy cuidadosos. Porque el daño que causa el mantenernos en una actitud de hipocresía no solo es ese daño personal o ese daño precisamente en crecer nuestro ego, nuestro pecado y ensoberbecer nuestro corazón, sino también, como lo vimos hace un momento, en que trae conflicto en la unidad de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo tiene que venir con Pedro y hacerle ver que lo que está haciendo está mal. No puede estar actuando de esa manera. Tiene que ser congruente y tiene que comportarse como es llamado, de manera congruente con aquello que él ha estado predicando. Es el apóstol Pablo que, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, versos 24 y 25, dice: los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Los pecados de algunos hombres y las consecuencias de la hipocresía son evidentes en algunos casos, pero en algunos otros casos, estos están viniendo contigo para el día del juicio, al presentarnos delante de Dios. Es verdad, tal vez un hipócrita logre su cometido de vivir de principio a fin con esa careta y no hubo consecuencias mayores en esta vida. Pero Dios no puede ser burlado. Y de la misma manera, como sabemos que podrá haber muchos inocentes ahora mismo en la cárcel y otros culpables que están fuera, y que en esta tierra difícilmente todos obtendrán esa justicia, sabemos que delante de Dios, delante de Él,
no habrá culpable que no reciba su justo castigo. Y en eso descansamos, en la justicia de Dios. Y por eso es que en la justicia de Dios, de igual manera, en la cruz de Cristo es donde vemos reconciliada la realidad de que el perdón y la gracia tienen su lugar. Porque en su justicia tú y yo somos culpables. Pero en su gracia y su perdón es que hay esperanza. Las dos realidades de la hipocresía que nos deben de conducir a evitarla y honrar a Dios es el daño y el desenlace. Porque déjame decirte algo que repetía en varias ocasiones el pastor MacArthur. El tiempo y la verdad van de la mano. Durante el tiempo que tuvimos la oportunidad de servir en la iglesia allá y estar un tiempo aprendiendo de los ancianos y sirviendo en el equipo de Ministerio Hispano, una y otra vez escuchábamos tantas situaciones, dificultades, rumores. Y la palabra es la que traía claridad en todo a su tiempo. Y por eso es que el pastor decía, el tiempo y la verdad van de la mano. En su momento las cosas serán claras. Pero hoy el Señor en su bondad nos da la oportunidad de meditar en nuestra vida y examinar nuestro corazón. Llevar una vida hipócrita cansa. Es difícil mantener esa careta. Y como lo decíamos la semana pasada, el Señor nos invita a venir a Él y descansar. El pecado abruma, el pecado nubla y nos hace creer que no hay esperanza. Pero sí hay esperanza. El desenlace será trágico si es que no utilizamos nuestro tiempo en esta tierra para que en humildad podamos venir ante el Salvador y confesar aquello que Él ya conoce, que Él ya sabe, pero que Él busca que con sinceridad y humildad lo reconozcamos delante de Él, para que nuestro corazón, para que nuestra única gloria y nuestra única confianza sea Él. Stephen Charnock es un puritano también que escribió acerca de los atributos de Dios, volúmenes largos, grandes. Y él dice lo siguiente, y cito: es una cosa triste ser cristianos en la mesa, paganos en el trabajo y demonios en lo secreto. Fin de la cita. Cristianos en la mesa, paganos en el trabajo y, dice él, demonios donde nadie nos ve. Donde creemos que nadie nos ve. ¿Hay esperanza? Claro que la hay. Mis hermanos, y si hoy estamos aquí es porque el Señor está extendiendo su misericordia a nuestras vidas. Porque el Señor es bueno. Y se nos instruye. Vayan conmigo y terminamos con Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, hermanos, vamos a concluir leyendo la carta del apóstol que negó a Jesús y que, como leímos hace un momento, cayó en hipocresía en un momento. Y ahora, al ser guiado a la verdad y al habérsele mostrado tanto amor y paciencia, instruye a los creyentes y dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Desecha toda malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía.
Y hoy más que nunca, hermano, desea la leche espiritual de la palabra. Entiende que aquello que te va a hacer crecer, que te va a permitir madurar, que te va a permitir crecer, es la palabra de nuestro Dios. Y Él es fiel. Y Él atiende la oración del contrito y el humillado. Esa oración no despreciará a nuestro Dios. Y si invocas su nombre, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No huyas. No huyas más de la cruz. Si este ha sido tu caso y el Señor ha expuesto tu corazón, velo como un acto de amor. Que gracias a Dios alguien vino a apagar el telón y a apagar las luces de tu actuación pecaminosa. Y hoy te extiende sus manos, sus brazos, para que corras y puedas estar seguro, descansando. Descansando en los brazos del Salvador, el mejor lugar donde podemos estar, hermanos. Vamos a orar.